Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela PCE. En este vídeo vamos a resolver el examen de la convocatoria 2023-2024, la convocatoria ordinaria, el examen de química. Entonces, bueno, un poco una valoración general. Sí que es cierto que es un examen que es asequible el aprobado, pero a partir del aprobado sí que es cierto que en las partes de desarrollo es un poco más complejo poder obtener toda la puntuación, ¿vale? Porque sí que hay algún apartado que, bueno, se complica un poquito más, ¿vale? Em, este año, como novedad, sabíamos, bueno, que se podían poner 3 o 4 opciones. Finalmente han puesto 4 opciones por cada pregunta tipo test. Y creo que es un examen que para los estudiantes va a ser muy clave la decisión que hayan tomado respecto a qué preguntas contestan, ¿vale? Tanto en el tipo test como en el tipo desarrollo. En el tipo test hay algunas que son muy fáciles y hay otras que son un poquito más, quizá no tanto complejas, sino más elaboradas, que hay que hacer más cálculo. Y en el desarrollo igual, hay alguna pregunta que es bastante asequible y otras que básicamente pues no nos han dado, entre comillas, opción, ¿vale? Era ácido base directamente sí o sí, escogiésemos el problema que escogiésemos. Entonces, bueno, muy importante en este examen la toma de decisiones de lo que contestamos. Vamos a verlo. En la parte tipo test, la primera pregunta dice, entre los siguientes grupos de números, ¿cuáles de ellos corresponden a números cuánticos NL y M sub L que definen orbitales atómicos con diferente energía? Es decir, orbitales atómicos que son distintos. El apartado A no es correcto porque la combinación de números cuánticos no está permitida, ¿vale? Este orbital no existe. En el B tampoco es correcto porque este orbital tampoco existe, no respeta los criterios que siguen los números cuánticos, porque en ambos casos yo tengo un L negativo y sabemos que tienen que ir desde 0 hasta n-1, entonces no pueden ser negativos. La respuesta correcta, por lo tanto, es la C. El orbital 3, 2, 1 es un orbital 3D y el 2, 1 es un orbital 2p, ¿vale? Son dos orbitales diferentes con distinta energía. En el ejercicio 2 dice sobre los siguientes compuestos, fluoruro de litio, difluoruro de oxígeno y flúor molecular, indicar la respuesta correcta. Ninguno presenta enlace covalente, eso es falso. El flúor, por ejemplo, sí lo presenta. El difluoruro de oxígeno también. B. Solo el flúor presenta enlace covalente. Falso. Efectivamente, el difluoruro de oxígeno también. C. Solo el difluoruro de oxígeno y el flúor presentan enlace covalente. Esa es la respuesta correcta. El fluoruro de litio es iónico porque tiene un metal y un no metal, y estos dos son covalentes porque son uniones de elementos que son no metálicos, oxígeno y flúor. El A3 dice si las entalpías de formación estándar del oxígeno, metano, agua y dióxido de carbono son 0, menos 75, menos 286 y menos 294 kilojulios mol, la entalpía de combustión de un mol de gas metano es, bien, pues la combustión del metano sería este proceso que si ajustamos la reacción, ponemos un 2 ahí y un 2 en el oxígeno, sabemos que la entalpía de esta reacción se puede extraer por entalpías de formación. Sería el sumatorio de entalpías de formación de productos menos el de reactivos. Entonces, en este sentido es la entalpía de formación de el CO2 más el doble de la entalpía de formación del agua menos la entalpía de formación del metano más la entalpía de formación del oxígeno. Bien, la del oxígeno es 0 porque está en estado nativo, también nos la indican, ¿vale? Entonces, simplemente sustituimos datos. La del CO2 menos 394 más el doble de la del agua, que es menos 286, menos la del metano, que es menos 75. Y esto da menos 891 kilojulios.
Respuesta correcta, la C. Vamos con la 4. Si consideramos un conjunto de radiaciones de color rojo, verde, amarillo y azul con esas longitudes de onda, respectivamente, indicar la respuesta correcta. Nos hablan de sus energías y de sus frecuencias, cuáles son mayor, cuáles son menores. Bien, podemos hacer un estudio entre la relación de energía, longitud de onda y frecuencia, longitud de onda. Sabemos que la energía es hc partido por longitud de onda y a su vez también sabemos que la frecuencia de una radiación es c partido por longitud de onda. Entonces, la respuesta correcta aquí sería la B. La energía de la verde es mayor que la energía de la amarilla. ¿Por qué? La energía de la verde sería esta de aquí. Y la amarilla es esta de aquí. Entonces, mirando en esta ecuación, la que tiene la menor longitud de onda, ahí, la que tiene esto más pequeño es la que tiene mayor energía. Por lo tanto, la energía de la verde es más grande que la energía de la amarilla. El resto no se cumple para estos estudios que realizamos de entre dos radiaciones. En la 5, dada la siguiente reacción, agua más monóxido de carbono para dar dióxido de carbono e hidrógeno, todo gas, sabemos que la K sub C es 0,2 a esa temperatura. ¿Cuál es el valor de K sub P, suponiendo que se cumple la ley de gases ideales? Bien, pues el valor de K sub P es el de K sub C por RT elevado al incremento de moles gaseosos. Entonces, yo lo que tengo aquí es que K sub P es igual a K sub C por RT. ¿Cuál es el incremento de moles gaseosos? Pues tengo 2 finales menos 2 iniciales elevado a 0. Entonces, algo elevado a 0 da 1 y me queda que la K sub P es igual que la K sub C. La respuesta correcta es la B. Vamos con la 6. Dice, se prepara una pila electroquímica estándar con los siguientes electrodos. Nos dan el electrodo de cobre, el de hierro y nos dicen cuál de las especies actúa como agente oxidante y cuál como agente reductor. Si observamos los potenciales de reducción, podemos ver que la especie que se va a reducir es la que tiene el mayor potencial de reducción, es decir, es el hierro 3 el que se va a reducir. Por lo tanto, en esta de aquí no se va a reducir, sino que se va a oxidar. Es el cobre el que se oxida. En la reducción, el reactivo se le conoce como oxidante. Y en la oxidación, el reactivo se le conoce como reductor. Por lo tanto, el oxidante es el hierro 3+ y el reductor es el cobre. La respuesta correcta es la B. Vamos con la 7. Debido a su estructura, los compuestos poliméricos elastómeros y los termofijos tienen en común A. Pueden moldearse a temperatura ambiente. Esa es falsa, porque los elastómeros no se moldean a temperatura ambiente, necesitan calor para hacerlo. B. Pueden recuperar su forma inicial después de deformarlos. Eso no es correcto. Los termofijos son rígidos, por lo tanto no se podrían deformar. C. Opción A y B de forma simultánea, es decir, que las anteriores son correctas, por lo tanto la C no es, porque tanto la A como la B son falsas. La respuesta correcta es la D, ninguna de las anteriores. La 8. Indique la respuesta correcta. La isomería geométrica es un tipo de isomería estructural. Eso es falso, la geométrica es espacial, no estructural. B. La libre rotación alrededor de un doble enlace da lugar a isómeros geométricos. Esa es falsa.
Los dobles enlaces dan lugar a isómeros geométricos, pero precisamente es porque el enlace no rota, ¿vale? Ese enlace es fijo, entonces, como no se permite rotación, pues ahí estarían los isómeros y no serían conformómeros. Podría variar la rotación del enlace y tenerlo en distintas posiciones, pues como hay otros conformómeros, por ejemplo en el ciclohexano, que yo lo puedo tener en conformación silla o en conformación bote. Pues aquí lo mismo, es la no rotación del enlace lo que hacen los isómeros. La correcta es la C. El efecto mesómero resulta de la resonancia de electrones. Esto, por ejemplo, lo vemos en el benceno. El benceno, como tiene un trieno, más bien tiene dobles enlaces conjugados, eso permite que los electrones vayan rotando y eso es lo que se conoce como el efecto mesómero, que haya lugar a varios híbridos resonantes, varias formas resonantes, las estructuras de Kekulé. Entonces ahí está, la C. La isomería de posición es un tipo de isomería espacial, eso no es correcta, es una isomería estructural también. Vamos con la 9. El pH de una disolución reguladora que contiene ácido carbónico con ese K-A en concentración 0,1 molar y de bicarbonato de sodio en concentración 10 a la menos 2 molar es, pues cuando yo tengo una disolución reguladora, lo que cumplimos es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Por lo tanto, el pH de la disolución reguladora es el pK-A, que es el menos logaritmo de la K-A, más el logaritmo de A- es el ion, que en este caso pues sería el ion hidrógeno carbonato de esa sal, es decir, sería 10 a la menos 2. Y abajo sería la especie ácida, el ácido carbónico en este caso, que es 10 a la menos 1. Si hacemos eso da 5,35, la A. Bien, vamos con la 10. Dice, si a medio litro de agua a la misma temperatura que el carbonato de calcio presenta una solubilidad de 6,93 por 10 a la menos 3 gramos partido por litro, le añadimos esos moles de calcio y esos moles de carbonato. Vamos a tener... Bien. Esta es larga para ser tipo test, ¿vale? Por eso insisto en que aquí contaba mucho la elección de las preguntas. Entonces, yo lo que tengo aquí es una sal, carbonato de calcio. Este carbonato de calcio en disolución acuosa da los iones correspondientes, calcio y carbonato. Entonces, su producto de solubilidad sería S por S cuadrado. Entonces, el producto de solubilidad es la solubilidad al cuadrado. La solubilidad de este compuesto me dicen que es 6,93 por 10 elevado a menos 3 gramos litro. El problema es que en la constante no se puede poner en gramos litro, hay que ponerlo en molar. Por lo tanto, para pasar esto a molar, dividimos entre la masa molecular del compuesto que nos dicen que es 100,1. ¿Vale? Si hacemos ese cálculo de ahí, nos va a salir 6,92 por 10 elevado a menos 5 molar. Bien, pues ese dato, si lo elevamos al cuadrado, ya nos va a dar el producto de solubilidad, que es 4,79 por 10 a la menos 9 molar cuadrado. Bien, ese es el producto de solubilidad de la sal. Ahora, tenemos que ver cuál es el cociente de solubilidad para poder ver si hemos llegado a que la disolución está insaturada, saturada, sobresaturada. Entonces, el cociente de solubilidad sería la concentración de calcio por la de carbonato. La concentración de calcio pues son esos moles de calcio partido del volumen, y la concentración de carbonato pues son esos mismos moles partido del volumen. Es decir, en realidad podemos poner esto elevado al cuadrado.
Bien, pues nos queda hacer esta cuenta que nos sale 10 a la menos 4 mol al cuadrado. Por lo tanto, el cociente de solubilidad es mayor que la constante de solubilidad. Esto quiere decir que las concentraciones de los iones deben bajar. Es decir, el equilibrio debe desplazarse hacia la izquierda, hacia la formación del precipitado. Hay un exceso de electrolitos, es decir, que la disolución está sobresaturada, la C. En la 11, indicar la respuesta correcta respecto a la expresión de la velocidad para esa reacción sin ajustar, una vez ajustada. Bueno, pues lo primero que hacemos es ajustarla, pero bueno, en otro apartado ya habíamos ajustado esta reacción. Ahí está. Entonces, la respuesta correcta es la A. La velocidad, en este caso, en el apartado A que me hablan del oxígeno, la velocidad de desaparición del oxígeno es negativa porque es de desaparición, 1 partido del coeficiente estequiométrico del oxígeno y derivada de concentración de oxígeno respecto al tiempo. La B no es correcta porque debería ser negativa. La C no es correcta porque debería ser positiva, porque es velocidad de aparición del producto. Y la D no es correcta porque no es correcto el coeficiente, es 1 partido por 2, no 2. La 12. La reacción entre el óxido de nitrógeno, bueno, monóxido de nitrógeno y el yodo molecular tiene una cinética de segundo orden para el monóxido y de primer orden para el yodo. Aquí hay un error para el yodo. ¿Cómo cambia la velocidad si duplicamos el monóxido y triplicamos el yodo? Ahí está. Bien, pues nos dicen que la velocidad es nos dicen que es de segundo orden para el monóxido y de primer orden para el yodo. Por lo tanto, esta es la velocidad, la voy a llamar V1. Suponemos un caso en el cual esta velocidad ahora le hemos duplicado el NO y le hemos triplicado el yodo. Si operamos, este 2 cuadrado sale como 4, este 3 sale fuera, y si lo ordeno un poquito mejor, 4 por 3 es 12, y esto es V1. Por lo tanto, la velocidad es el doble, la velocidad es 12 veces la del el experimento inicial. Por lo tanto, A se incrementa 12 veces. 13. Si la K sub B de ese ion tiene ese valor, ¿cuál es la K sub A? Y nos dan el producto iónico del agua. Bien, pues sabemos que la constante de acidez por la constante de basicidad es 10 a la menos 14. Nos dan la de basicidad, nos están pidiendo la de acidez. Al revés, nos piden la de acidez y nos dan la de basicidad. Ahí está. 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 es lo mismo que 1 partido de 10 a la 2. ¿Vale? La B. 14. ¿Cuál de los siguientes cationes reacciona con ácido sulfídrico en condiciones estándar? Bien, pues si yo tengo ácido sulfídrico, nos dicen, según los datos, que la reducción es más 0,14, pero el ácido sulfídrico lo que hace es una oxidación, por lo tanto es menos 0,14. ¿Cuándo va a reaccionar? Esto va a reaccionar cuando el potencial total dé positivo. Por lo tanto, la reacción que yo tenga aquí, la reducción que yo vaya a poner aquí abajo, porque esto es una oxidación, la reducción que yo vaya a poner abajo tiene que tener un potencial de reducción mayor a 0,14, a más 0,14. Por lo tanto, todos aquellos iones
que tengan potencial de reducción mayor a más 0,14 sí que van a reaccionar. ¿Cuáles son? Cobre y plata. La B. La 15. Con respecto a esa reacción de entalpía negativa, indicar la respuesta correcta. Bien, la respuesta correcta, vamos a ir viendo una a una, ¿vale? Porque tengo marcada ahí la... Ah, no, sí, tengo marcada la C, que es la correcta, ¿vale? Mirad, la primera, al aumentar la temperatura el sistema se desplazaría hacia la formación de CO. Bien, si yo aumento la temperatura, por principio de Chatelier, debe bajar la temperatura para recuperar el equilibrio y para bajar la temperatura del sistema necesito gastar calor. Es decir, la reacción se mueve en el sentido endotérmico, que es hacia allí. Y hacia allí no se forma el CO, por lo tanto la A no es. La B, al disminuir el volumen de la reacción el sistema se desplazaría hacia la formación de CO. Si yo reduzco el volumen, lo que estoy generando es una mayor presión dentro del sistema, por lo tanto está aumentándose la presión. Principio de Chatelier, debe bajar la presión de nuevo. ¿Y cómo consigo bajar la presión? Pues favoreciendo la reacción que más moles gaseosos gaste. Entonces, la reacción hacia allí gasta medio mol de gas y hacia allí gasta un mol de gas. Por lo tanto, la reacción va hacia la izquierda, es la que más moles gaseosos gasta. Y en este sentido no se forma el CO, ¿vale? Se forma hacia el otro lado. La respuesta correcta es la C. Si yo disminuyo la presión, por principio de Chatelier, para recuperar el equilibrio tendría que volver a subir la presión. Y para subir la presión yo necesito bajo la presión subo. Para subir la presión necesito favorecer la reacción que más moles de gas produzca. No que gaste, sino que produzca. Entonces, la reacción que más moles gaseosos produce es hacia la derecha, porque hacia ahí produce un mol de gas. Hacia el otro lado produce medio mol de gas. Entonces, la reacción va hacia la derecha y hacia la derecha es donde se produce el monóxido de carbono. Bien, pues hasta aquí la parte tipo test. Vale, vamos a ir con la parte de desarrollo. Teníamos que escoger entre dos preguntas, esta de aquí o esta de aquí. Yo personalmente quizá hubiese escogido la 2, ¿vale? Porque la 1, el apartado B, sí que es un poco diferente de otros años. Hay que el volumen dejarlo durante todo el problema como incógnita y bueno, se forma una ecuación un tanto poco común, vaya, pero es de ácido base ambos problemas. Vamos con el 1. Dice, se tiene una disolución de un ácido fuerte que es el clorhídrico con esa concentración. ¿Cuál es el pH de la disolución? Bien, pues como el clorhídrico es un ácido fuerte, ya incluso nos lo están indicando, se disocia totalmente. Y en este sentido, la concentración que yo tengo de clorhídrico es la misma que va a haber de hidronio, es decir, 0,12. Por lo tanto, el pH, que es el menos logaritmo de esa concentración de hidronio, es el menos logaritmo de 0,12, que, a ver que lo tengo por aquí, eso da 0,92. Ácido, muy ácido. Vamos con el B, que quizás es la parte más complicada del ejercicio. Dice, ¿qué volumen de una disolución de hidróxido de calcio 0,15 molar será necesario añadir a medio litro de disolución inicial de ácido clorhídrico 0,12 molar para alcanzar que la concentración de hidronio sea 10 a la menos 2 en la disolución resultante? Es decir, yo tengo un hidróxido de calcio 0,15 molar, tengo un clorhídrico 0,12 molar, tengo medio litro de ese clorhídrico y me dicen que cuánto hay que añadir del hidróxido cuando al juntar ambos la concentración que quedan de hidronio es 10 a la menos 2. Entonces, primero, vamos a ver
cuál es la cantidad de moles que hay del ácido y qué cantidad de moles hay de la base. Los moles de clorhídrico, como es una especie fuerte, también son los moles de protones. ¿Cuáles son esos? Pues son el volumen por la molaridad. Es decir, 0,12 por medio litro, es decir, 0,06 moles. Estos son los moles de clorhídrico que hay en la disolución. Ahora, ¿cuáles son los moles de hidróxido de calcio? Bueno, pues el hidróxido de calcio es un hidróxido, por lo tanto es una base fuerte. Y observamos que los moles de OH son el doble de los de hidróxido de calcio. Por lo tanto sería 2 veces el volumen por la molaridad. El volumen, pues es el volumen que tenemos que utilizar, el que nos están preguntando. Esa V es lo que queremos conocer. Por lo tanto vamos a dejarlo en función de esa V. Es 2 por la molaridad, que es 0,15 por V, 0,3 V. Es decir, los moles de OH que vamos a poner son 0,3 por el volumen que vayamos a añadir, este volumen que nos están preguntando. ¿Qué se cumple según este problema? Bueno, pues se cumple que los moles de hidronio que tiene la disolución menos los moles de OH que tiene ese hidróxido de calcio, esa disolución de hidróxido de calcio, nos piden que esa cantidad, cuando los moles del hidronio se neutralicen con los de OH, que esa cantidad que quede sea esto de aquí. Bien, esa cantidad de ahí que queda está en concentración, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos ponerlo en moles. Vamos a llamar sobrantes. Bien, los moles de hidronio del problema son 0,06. Esos se van a gastar con parte de los OHs del hidróxido de calcio, y esos OHs hemos dicho que eran 0,3 volumen. Bien, ¿cuáles son los moles del hidronio restantes, sobrantes? Pues es esta concentración. Esa concentración es, no es más que volumen por molaridad, ¿no? Entonces es los moles de este hidronio son el volumen por la molaridad. ¿La molaridad cuál es? Nos la dicen, es 10 a la menos 2, 0,01. ¿Y cuál es el volumen? Aquí viene la trampa del problema. Ese volumen es el volumen cuando he mezclado las dos, es de la disolución resultante de mezclar las dos. Es decir, es 0,5 de la del clorhídrico más la cantidad añadida de la del hidróxido de calcio. Y de esta ecuación debemos despejar el volumen, y ya lo tenemos. Si despejamos de esa ecuación el volumen, nos va a salir 0,1774 litros. Hay que añadir 177,4 mililitros. Aunque bueno, no nos dicen en qué unidad, lo podemos dejar así. Para mí este apartado era el más complicado, ¿vale? También es el que más puntuación tiene. En el C, ¿cuántos gramos de hidróxido de calcio son necesarios para neutralizar 2 litros de una disolución de clorhídrico? Bien, pues sabemos que los moles de protones en esta neutralización cumple que los moles de protones son el doble de los de OH por el coeficiente estequiométrico del hidróxido de calcio. ¿Cuáles son los moles de protones? Pues son el volumen por la molaridad. Tengo 2 litros de volumen y una molaridad de 0,12. Y ahora, 2 veces los moles de... Bueno, más bien son los moles del hidróxido de calcio, pero ahí está. Entonces, yo lo que tengo ahí son moles para el compuesto del hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio
está aquí dado como masa, porque nos preguntan los gramos. Entonces los moles son los gramos partido de la masa molecular. Voy a ponerlo un poquito más para acá. Son los gramos partido de la masa molecular. La masa molecular del hidróxido de calcio es 74, si la calculamos con los datos. Y si despejamos ahí los gramos, nos queda 8,88. Ahí está. Ejercicio 1 terminado. Vamos con la otra opción que se podía escoger en vez de ese ejercicio 1. Una disolución de ácido cianhídrico tiene un pH de 4,81. Nos dan datos de las masas atómicas relativas. A. Si la concentración del ácido en el equilibrio es de 13,47 gramos litro, calcule la constante de acidez del ácido. Bien, pues yo tengo que el ácido cianhídrico se disocia, ahí nos dicen que tiene la K sub A, por lo tanto débil, en cianuro y los protones. Bien, yo conozco en el problema el pH, por lo tanto conozco la cantidad de protones que hay en el equilibrio. Si yo hago el equilibrio, yo tendría una concentración inicial, se gastaría una cantidad, se formaría una cantidad y en el equilibrio tendría lo que había menos lo que se gastó y lo que se formó. Por lo tanto, como conozco el pH, la concentración de protones es 10 elevado a menos el pH, es decir, 10 elevado a menos 4,81, que eso nos da un valor, a ver que lo tengo por aquí, nos da un valor de 1,55 por 10 a la menos 5 molar. Por otra parte me están diciendo lo siguiente, la concentración del ácido en el equilibrio es de 13,47 gramos litro. Bueno, lo primero es pasarlo a molar, ¿vale? Porque trabajamos en todo momento con concentraciones molares. Entonces, la concentración de ácido cianhídrico en el equilibrio es los gramos partido de la masa molecular del ácido cianhídrico, que es 14 más 12 más 1 es 27. Y esto sale aproximadamente 0,499 molar. Esta es la concentración que hay en el equilibrio. Por lo tanto, fijaos que nos dan dos datos. Nos dicen que la X, que es la concentración de protones, vale esto. Por lo tanto, aquí también vale lo mismo. Y nos dicen que la concentración de cianhídrico en el equilibrio, es decir, esto, es 0,499. Por lo tanto, ya lo tenemos. La constante de acidez es los protones por el cianuro partido de cianhídrico, es decir, 1,55 por 10 a la menos 5 cuadrado partido de 0,499. Y esto sale 4,8 por 10 a la menos 10. Las unidades son, como lo de arriba es molar por molar, molar cuadrado, y como lo de abajo es molar, pues se me va un molar con otro y me queda así, molar. Tiene sentido además el resultado porque es una constante de acidez muy baja, es un ácido muy débil. Y si os fijáis, pues bueno, ahora calcularemos la concentración inicial, pero es que apenas se gasta nada, lo que se produce es muy poquito. ¿Vale? Apartado A resuelto. Vamos con el apartado B. En el B dice, determinar el grado de disociación del ácido en esta disolución. Bien, yo sé, si hubiese hecho el equilibrio en vez de con X, lo hubiese hecho con alfa, sé que esta X es igual a la concentración inicial por alfa. ¿Vale? Entonces, yo conozco la X, pero no conozco la concentración inicial. Yo sí que sé que la concentración inicial menos X es esto. Lo hemos obtenido ahí, bueno, viene en el apartado A. Por lo tanto, como yo la X sé lo que es, la paso al otro miembro y me queda que la concentración inicial
es 0,499018. Doy muchos decimales aquí porque, pues bueno, si no los números serían prácticamente iguales y a la hora de calcularlo pues me darían números muy redondos, ¿vale? Entonces, ya tengo la concentración inicial, simplemente tengo que despejar alfa. Alfa es x partido concentración inicial. 1,55 por 10 a la menos 5 partido de eso. Y nos sale 3,1 por 10 a la menos 5. Muy pequeño el grado de disociación, obviamente, acompañando una constante también muy pequeñita. Bien, en el apartado C nos dicen, escriba la expresión de la constante de equilibrio de la reacción que resulta de mezclar una disolución acuosa de cianhídrico con una disolución de acetato de sodio en función de los compuestos que participan en ella. Bien, yo tengo una reacción en la que tengo el cianhídrico, que es un ácido, y el acetato de sodio, que es una sal. Por lo tanto, yo aquí los tengo en disolución acuosa. Lo primero que va a suceder es que el acetato de sodio o etanoato de sodio se va a disociar en sus iones en ese equilibrio. Y el ácido cianhídrico, como es un ácido, lo que va a ocurrir es que esa parte, ese protón que disocia, lo puede tomar el acetato. Por lo tanto, la reacción que tendríamos sería que en el cianhídrico, con el acetato está tomando el protón del cianhídrico y en este sentido se forma el ácido acético y nos queda el ion cianuro sin el protón. ¿Vale? Es como que este protón ha migrado ahí y se me queda el cianuro sin carga. Bien, esta es la reacción que da lugar. Obviamente por ahí está el sodio, ¿vale? Pero luego ese sodio pues se podría juntar con el cianuro para formar cianuro de sodio, ¿vale? Pero esa es la reacción que está ocurriendo, la reacción ácido-base. Su constante asociada será concentración de productos partido de concentración de reactivos. Y ahí lo tenemos. Bien, ya está la primera parte del desarrollo. Ahora nos proponían otros dos problemas y de estos dos problemas había que escoger uno de ellos. Es uno de cinética con un poquito de orgánica y es otro de estructura de la materia, sistema periódico, ¿vale? Entonces, nos dicen en el de orgánica, en una reacción de halogenación de propano con bromo en presencia de luz, se determina experimentalmente que la concentración de propano desciende desde 7 hasta 5 molar en 10 segundos. Esta es la disminución de la concentración. En el apartado A dice escriba la ecuación de la reacción que tiene lugar y nombre los productos principales que se obtienen según la UPAC. Yo tengo aquí un alcano que está reaccionando con un halógeno en presencia de luz. Esto se trata de una reacción de sustitución. Es una halogenación de alcanos. En la halogenación de alcanos lo que se sustituye son los hidrógenos del alcano y se sustituye tantos hidrógenos diferentes como haya. Entonces yo tengo el propano con el bromo en presencia de luz. Bien, los hidrógenos del CH3 son equivalentes, ¿vale? Entonces yo puedo cambiar un hidrógeno de aquí o un hidrógeno de aquí, que el compuesto que me va a dar siempre es el mismo. Entonces voy a quitar ese, por ejemplo, y ese sería un compuesto que podría dar. Otra opción también sería que se sustituyese ese hidrógeno de ahí. Y obtendríamos ese compuesto. Obtenemos dos compuestos, el 1-bromopropano y el 2-bromopropano. ¿Cuál es la velocidad media de desaparición del propano? La velocidad de desaparición del propano, la velocidad media, es
menos, porque es una velocidad de desaparición, concentración final de propano menos concentración inicial de propano partido de tiempo final menos tiempo inicial. Nos dicen en el enunciado que han pasado de una concentración 7 inicial a una final de 5. Y nos dicen que el periodo en el que ha ocurrido esto, es decir, el intervalo de tiempo son 10 segundos, es decir, el tiempo final menos el tiempo inicial, el incremento de tiempo en el que ha surgido eso son 10 segundos. Por lo tanto, queda 2 partido por 10, 0,2 molar partido por segundo. Positivo. Esa es la velocidad media. Ahora, en el C, bueno, voy a borrar. En el C, ¿cuál es la constante de velocidad si el orden de reacción respecto al propano es de 2 y la velocidad instantánea es 0,1 molar por litro a la menos 1 segundo a la menos 1 para una concentración de propano de 5 molar? Bien, yo lo que tengo, que me están comentando en el apartado C, es que la velocidad es la constante cinética por la concentración de propano elevado a 2. Me dicen que la velocidad, en este caso lo están midiendo de manera instantánea, pero la velocidad al final es 0,1. La concentración de propano me dicen que es 5 molar. Pues de ahí despejamos. Bueno, 5 mol partido por litro, sí. Entonces, me sale, lo tengo por aquí, 0,004. Y hay que ver las unidades de la constante cinética. Entonces, las unidades de la velocidad son mol por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1. Las del propano son mol por litro a la menos 1, pero van al cuadrado. Entonces, si despejamos de ahí las unidades de la constante cinética, nos sale litro por mol a la menos 1 por segundo a la menos 1. Pues ahí está, este sería el resultado. La constante cinética es esta de aquí. Ahí está. Vamos con el último problema, el 2. Me dicen, dados 4 elementos con números atómicos z igual a 6, 9, 14 y 17, en primer lugar escribir la configuración electrónica, un punto. O sea que yo hubiese escogido este problema, ya solo un punto por una configuración electrónica. Y si veis en el B, periodo y grupo, que también es muy sencillito, otro punto, pues muy fácil sacar 2 puntos en esta pregunta. Apartado A, configuraciones, pues del elemento z igual a 6 sería 1s2, 2s2, 2p2. Del 9 sería 1s2, 2s2, 2p5. Del elemento 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Y del elemento 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Voy a contestar ya directamente al B también aquí, ¿vale? Aquí arriba. Como el último electrón del elemento z igual a 6 está en el nivel 2, pues está dentro del periodo 2. Segundo periodo. Pasa lo mismo con el z igual a 9. Y para el resto son el periodo 3. ¿Qué grupos son? Bien. Como acaba en 2p2, yo lo que tengo son los 2 primeros grupos, es decir, los del bloque S, los 10 siguientes de los del bloque D, más los 2 siguientes del bloque P. En total hace 14, es el grupo 14. Pasa exactamente igual con el Z igual a 14, también es el grupo 14, la columna del carbono.
Y para los otros, acaban en P5, son halógenos, ¿vale? Grupo 17. Yo tengo ahí 2 halógenos y 2 correspondientes a el grupo de los carbonoideos. Bien, vamos por último con el C, ordenarlos en orden creciente de electronegatividad. Bien, la electronegatividad dentro de la tabla periódica aumenta en este sentido. Entonces, el criterio prioritario es hacia la derecha, puesto que hacia la derecha yo lo que voy teniendo es cada vez un núcleo con mayor carga nuclear, y en este sentido es capaz de atraer más eficazmente a los electrones del siguiente átomo. El criterio principal no es arriba y abajo, porque arriba y abajo disminuye o aumenta el tamaño y eso tiene mayor efecto respecto a la atracción con otro átomo. Entonces, el criterio principal es, entre estos que hay aquí, primero ver qué elementos están más hacia la izquierda. Precisamente insisto por eso, porque hacia la izquierda hay mayores manifestaciones respecto a la atracción con otro átomo colindante debido a la carga nuclear. Entonces, entre los que vemos aquí, los que se sitúan más hacia la derecha, perdón, la parte de los halógenos más cerca de los gases nobles, son los halógenos. Estos de aquí, los de los grupos 17, están más cercanos a configuración de gas noble, por lo tanto son más electronegativos, tienen mayor avidez por los electrones. Entonces, los más electronegativos son o Z9 o Z17. Entre ellos, ¿cuál es más electronegativo? Pues es más electronegativo Z igual a 9 porque es más pequeño. Al ser más pequeño, lo que tenemos es que la distancia de su núcleo respecto al electrón que quiere captar es menor que en el Z igual a 17. Por lo tanto, Z igual a 9 es el más electronegativo. Después, Z igual a 17. Ahora hay que decidir entre los dos restantes. De nuevo, están en el mismo periodo. Por lo tanto, están en el mismo grupo. Por lo tanto, la diferenciación que vamos a hacer es en el periodo, es decir, en el tamaño, otra vez de la misma manera. Entre estos dos, entre el Z igual a 14 y el Z igual a 6, el más pequeño es el Z igual a 6, porque está en un periodo más pequeño, es más, tiene un menor radio su átomo. Por lo tanto, en este sentido, yo lo que tengo es que el Z igual a 6, al ser de un radio menor, su núcleo está más cerca del electrón consiguiente al que tiene que atraer, y en este sentido es más electronegativo. Z igual a 6, y por lo tanto el menos electronegativo es el Z igual a 14. ¿Vale? De hecho, si los buscáis en la tabla periódica, el Z igual a 9 es el flúor, uno de los más electronegativos. El Z igual a 7 es el cloro, Z igual a 17, perdón, es el cloro. Z igual a 6 es el carbono y Z igual a 14 es el silicio. Y bueno, si consultamos las electronegatividades de Pauli, pues concuerda, ¿vale? Sus valores reales, efectivamente es correcto. Bien, pues hasta aquí el examen de química. Espero que haya ido muy bien a todos. Cualquier consulta la podéis dejar en comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.